Para analizar lo que fue este primer día de temporada, está con nosotros desde Bucaramanga, Colombia, Valentina Peña, periodista de la W Radio en ese país. Bienvenida, Valentina, a France 24. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación para tenerme aquí para hablar de este gran comienzo de la temporada de Fórmula 1. Valentina, la escudería Red Bull consiguió el primer triunfo de la temporada. Está la escudería austríaca muy por encima del resto y lo que vimos este domingo fue un preámbulo de lo que será la temporada 2023. Sí, claro, yo creo que todos nos quedamos con esa sensación de que Red Bull pues es la escudería más dominante y que lastimosamente puede presentarse un panorama muy parecido al que tuvimos en la segunda parte de la temporada pasada, en la cual pues Red Bull arrasó totalmente con lo que fue Verstappen y pues Checo que tuvo una que otra oportunidad, como por ejemplo en Singapur, pero hay que tener un tema hay un tema que hay que tener en cuenta y es el tema del túnel de viento, porque recordemos que Red Bull tiene limitadas las horas de túnel de viento por haber excedido el límite presupuestario del año pasado y esto podría de pronto llegar a ser un obstáculo en el desarrollo del auto, del coche, que es algo muy importante y tal vez esto podría permitir que más adelante en algunas carreras, de pronto después del receso de verano, podamos tener a Aston Martin, Mercedes, Ferrari acercándose un poco más. Sin embargo, la diferencia es muy amplia y por más de que puedan tener esa desventaja, parece que pues va a ser un año de dominio total, al menos en términos del campeonato de constructores y de pilotos seguramente también. Valentina, pero hablemos de Ferrari, porque días atrás esta escudería anunciaba que el francés Frédéric Vasseur asumía como director deportivo en lugar de Mattia Binotto, quien ahora ejerce otro cargo dentro de la planta en Maranello, y el equipo indicaba que hubo problemas de estrategia en la temporada pasada. Lo que vimos hoy fue una mala estrategia o hay problemas más graves en el auto que le impiden a Ferrari pelearle a Red Bull. No, para mí no es un tema de estrategia, para mí hay problemas más de fondo y los vimos desde la pretemporada también en Bahrein y es el tema de la degradación de los neumáticos que está siendo crítico para Ferrari. Es un tema que incluso no ha sido solo crítico para Ferrari, sino por ejemplo hoy nos sorprendió que también fue crítico para Mercedes y esto es algo que los afecta mucho en ritmo de carrera y es algo que también habían sufrido en 2022, aparte de esos múltiples problemas que habían tenido de estrategia, en pits, etcétera, etcétera, sufrían mucho con las gomas en comparación a Red Bull y esto los termina afectando eventualmente en el ritmo de carrera y es algo que se nota, por ejemplo, la diferencia con Aston Martin incluso. Entonces, el tema de la degradación de las gomas es algo que los está afectando y hoy pudimos ver nuevamente un tema que también vivimos la temporada pasada y que es una constante que va más allá de esa estrategia y es la fiabilidad del auto, que es muy importante. No se vale únicamente tener un buen coche, sino que necesitas que sea fiable y tuvimos el motor de Leclerc que pues no pudo terminar la carrera, se vio obligado a abandonar. El tema también de la centralita electrónica, recordemos que Leclerc cambió la centralita electrónica antes de la carrera, antes de la primera carrera ya utilizar la segunda cuando se permiten máximo dos en el año, obviamente pues por un tema de precaución, pero todo este tema de la fiabilidad parece que va a volver a ser un problema en la escudería Ferrari y esos son aspectos que van más allá de la estrategia y de ese tema que vimos la temporada pasada. Pero hablemos ahora de Fernando Alonso, la noticia agradable de la jornada, ya que consiguió su primer podio desde el año 2021. Alonso y Aston Martin, su nueva escudería, han sido cautelosos con las emociones a lo largo del fin de semana por los resultados que obtuvieron. Pero ¿podríamos estar viendo el surgimiento de esta escudería o los resultados alcanzados este fin de semana no son más que un producto del inicio de la temporada donde los equipos todavía siguen afinando sus monoplazas? No, yo creo que surgimiento hay, o sea, uno tiene que comparar los equipos con lo que eran el año pasado y si comparamos el Aston Martin del año pasado que estaba peleando por ser séptimo en el campeonato de constructores y lo comparamos con este que está peleando por el podio y consigue podio en la primera carrera de la temporada, eventualmente hay una mejoría. De hecho decía Carlos Sainz que los rumores venían desde diciembre del año pasado de que había una mejora en Aston Martin y él lo decía, cuando hay tantos rumores algo tiene que haber de cierto y efectivamente pues hay una mejora y pueden estar en esa pelea con lo que es Mercedes y Ferrari por ser la escudería detrás de Red Bull, ¿no? Que creo que es a lo que todos le están apuntando. Aún igualarle a Red Bull y decir que Fernando Alonso va a pelear por el campeonato pues es un poco descabellado, es un poco difícil con el panorama que tenemos hoy en día, pero el hecho de que esté peleando por el podio, que claramente se vio influenciado por el retiro de Leclerc, pero que haya tenido ese ritmo, que haya tenido esa
conservación de los neumáticos que fue muy importante, es algo a destacar y que definitivamente dice que Aston Martin va a estar en la pelea. Aparte hay un aspecto no menor y recordemos que en 2021 hubo mucho pleito porque Aston Martin se llevó a uno de los jefes pues, más importantes en términos de diseño y aerodinámica de Red Bull, que es Dan Fallows. Este es el primer auto diseñado por él y definitivamente se nota la mano de una persona con experiencia que llegó a aportar muchísimo y que les está permitiendo tener un concepto muy interesante. La pregunta es, ¿van a poder mantenerse en ese nivel toda la temporada? Es muy pronto para decirlo, pero esperemos que las mejoras puedan ir encaminadas hacia un buen lado y con lo que comentábamos antes, que Red Bull tal vez no va a tener la oportunidad de tener tantas mejoras por el tema del túnel de viento, ahí Aston Martin pues puede aprovechar.